Bienvenido a Enigma Divino. Aquí, cada imagen es una puerta, cada palabra un eco del cielo. Hoy, abrimos un capítulo donde la fe no es teoría, sino camino, fuego y susurro. El sueño que advirtió Alius, o en la encrucijada del poder y la conciencia, bajo el vasto cielo de Judea, una figura lucha contra las corrientes invisibles del destino. No. Pilato, un hombre atrapado en las complejidades de su deber como representante del imperio, se enfrenta a una noche que le traerá no solo descanso, sino una inquietante revelación. ¿Qué haría si una voz divina susurrara verdades ocultas en el silencio de la noche? En este sueño, emergía una advertencia cuya gravedad podría alterar el curso de la historia. Si este relato sobre la lucha del alma en busca de justicia resuena en ti, da un paso más en tu propio viaje de introspección y búsqueda espiritual. Capítulo 1. El silencio de la noche. Bajo un manto de estrellas titilantes y una luna que bañaba la ciudad con su plata fría, Jerusalén dormía. Sin embargo, no todos se encontraban sumidos en el tranquilo sopor del descanso nocturno. Allí, entre las murallas pétreas y las sombras de un imperio que todo lo observaba, el prefecto Poncio Pilato experimentaba una inquietud que aferraba su corazón como la garra de un ave oscura. El aire de la noche parecía cargado de presagios, como si el mismo viento murmurara secretos desde el pasado y hacia el futuro. Pilato se asomó a la ventana de su alcoba, contemplando el paisaje indiferente y majestuoso que se extendía ante él. A lo lejos, las colinas de Judea se recortaban en un perfil suave, y el brillo distante de las estrellas era testigo de un drama que estaba a punto de desarrollarse. En la frialdad de la noche, el prefecto sentía un peso en el pecho, un presentimiento de que lo invisible urdía hilos que podrían cambiar no solo su vida, sino el rumbo de toda la historia. Su esposa, Claudia Prócula, dormía plácidamente en la habitación contigua, ajena al tumulto de pensamientos que asolaba a su esposo. O tal vez no del todo, pensó Pilato, pues desde hace algunos días la había visto absorta en silencios prolongados y miradas introspectivas hacia el firmamento. ¿Acaso compartía sus inquietudes? ¿O era simplemente la naturaleza sensible de quien busca respuestas más allá de las apariencias? El prefecto, con su casco romano al costado descansando sobre una mesa de mármol, se debatía entre el deber y una intuición que no podía acallar. Aunque su cargo le otorgaba un poder considerable, él sabía que se hallaba en el epicentro de un conflicto que trascendía las fronteras terrenales. Las voces del pueblo, los rumores entre sus oficiales y la tenue pero inquebrantable fe de aquel a quien sus decisiones podían sentenciar, todo contribuía a una tormenta interna que no cesaba. El ascenso en el escalafón romano había sido forjado por su determinación y su mano implacable contra el desorden. Aún así, en la penumbra de su alcoba, Pilato sentía que el imperio mismo no era capaz de satisfacer el anhelo de su alma por una justicia más profunda. Se preguntaba cuán duraderas eran realmente las edificaciones de piedra y hierro cuando se comparaban con los fundamentos invisibles del alma y el espíritu. En la distancia, un murmullo casi imperceptible le llegó desde el templo, donde los rezos nocturnos solían elevarse hacia los cielos. Era como si toda la ciudad, en ese instante, dirigiera una súplica silenciosa hacia las estrellas, hacia algo más allá del reino de la política y la guerra. Y esa noche en particular, Pilato no podía apartar la sensación de que algo extraordinario quería revelarse, que el mismo destino palpitaba a su alrededor. En el silencio, una extraña paz comenzó a infiltrarse en su corazón, como el lento amanecer que disipa las sombras del anochecer. Tal vez, pensó, las respuestas que buscaba residían no en acciones violentas ni en decretos imperiales, sino en una sutil comprensión de aquellos que, aunque privados de poder, poseían una fuerza mayor en el reino de lo inmaterial. Entonces, como incitado por un impulso que ni siquiera él comprendía, se retiró al lecho finalmente. Pero al cerrar los ojos, no fue a descansar su mente turbada por cuestiones de poder, sino a abrirse al vasto océano de lo espiritual que en tantas ocasiones había ignorado. En la serenidad de la noche, bajo las estrellas eternas, una frágil chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Podría ser que, después de todo, lo esencial no fuese visible para los ojos, sino percibido solo por un corazón dispuesto a escuchar. Y así, en el silencio de la noche, mientras la capital de Judea se cernía en el precipicio de la historia, Pilato encontró en su propia inquietud no una respuesta,
sino una puerta abierta hacia el misterio del alma, un camino hacia la revelación que quizás cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que, en el tumultuoso río del tiempo, aún buscaban la verdad. Capítulo 2. La advertencia en el sueño. La noche en Judea llevaba un silencio que flotaba en el aire con un aura casi tangible, interrumpido solo por el susurro del viento que se colaba entre los árboles de olivo afuera de la habitación de Poncio Pilato. Dentro, el prefecto romano yacía en su lecho, sumido en un sueño que tejía hilos de misterio y revelación. Allí, en ese reino donde los mortales encuentran ecos de eternidad, surgió una voz, suave pero potente, que perforó la penumbra onírica como un rayo de luz a través de un cielo nublado. Poncio, comenzó la voz, su tono cargado con la gravedad de lo profético y la urgencia de lo inminente. Una figura luminosa se presentó ante Pilato, sus ojos emitían una sabiduría centelleante, vasta y profunda como el mismo cosmos. No tengas nada que ver con este hombre justo, continuó, cada palabra un canto de advertencia que reverberó en lo profundo del alma de Pilato, desafiando las corazas de su convicción terrenal. El sueño se desplegó entonces como un tapiz de imágenes que danzaban a su alrededor, visiones de un destino sellado en esperanza y martirio. Vio un camino polvoriento, una cruz en el horizonte y una multitud ardiente de deseos que no eran los suyos. Sin embargo, más allá del tumulto, estaba el inocente, un hombre cuyos ojos hablaban de perdón y amor infinitos. Su semblante recordaba al de aquellos que reconocen la luz incluso entre las sombras más densas. La voz persistió, sus palabras convertidas en un eco resonante que arreciaban como olas contra las costas de su mente. Este hombre es justo, su condena clamará a los cielos, insistió la figura, su luminiscencia intensificándose como un amanecer en el horizonte del subconsciente de Pilato. Mientras avanzaba en el sueño, la figura luminosa extendió su mano hacia Pilato, generando un halo de energía sublime que envolvió al prefecto en una comprensión que eludía las barreras de la lógica terrena. Era como si la eternidad misma le tocase, sus dedos invisibles inscribiendo el mensaje divino directamente en su corazón. De repente, se vislumbraron las cadenas del tiempo mortal, y Pilato vio el devenir de las acciones humanas que convergían en una encrucijada amarga de traición y verdad. El inocente, de pie en su lugar, parecía cargar con el peso de un amor eterno cuya comprensión absoluta eludió incluso a los seres celestiales. En ese amor había una fuerza atemporal, una corriente subterránea que portaba la promesa de redención universal. En el siguiente instante, las sombras empezaron a disiparse, el sueño comenzaba a desvanecerse dentro del umbral entre la conciencia y la realidad. El último vestigio del sueño fue la mirada del hombre justo, fija en él con una intensidad que atravesaba cualquier forma de resistencia. Luego, se disolvió en un despertar. Pilato se levantó de golpe, un sudor frío perlaba su frente mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. El escenario de su habitación se presentaba de nuevo ante sus ojos, cada rincón del aposento inundado por una luz pálida y temblorosa como el amanecer que tímidamente bordeaba el mundo exterior. La quietud envolvía el lugar, pero en su corazón las palabras de la figura seguían ardiendo con el fulgor de una llama recién encendida. Sabía que la encrucijada no era solo suya, sino de toda una historia que aún se desplegaría. El prefecto se quedó, contemplativo, durante un tiempo que no se pudo medir con el tic-tac de un reloj. La advertencia del sueño era inequívoca, su contenido intrincado y sublime resonaba como un canto sagrado atravesando el silencio de su mente. Pilato comprendió entonces que había sido protagonista no solo de un sueño, sino de una revelación, de un momento en que lo divino y lo humano rozaron en la penumbra de la noche. A medida que el día emergía con sus deberes dictatoriales y el peso de su cargo resurgía sobre su espíritu, Pilato sintió en su núcleo una disonancia ineludible. Sabía que debía encarar una verdad que no estaba escrita en los rollos de la ley romana ni en los salones del poder imperial, sino en los susurros y advertencias profundas que había recibido mientras dormía. Así, con el amanecer prometiendo revelar más de lo que sus ojos tal vez podrían soportar, Pilato fue confrontado con una elección que no solo definiría el destino de un hombre justo, sino también el suyo propio. A lo lejos, las campanas de Jerusalén empezaron a repicar con insistencia, proclamando el comienzo de un día que transcribiría las memorias de los sueños en los anales infinitos de la humanidad. Capítulo 3. El conflicto del corazón. Despertándose con un sobresalto, el corazón de Pilato latía con la intensidad de tambores de guerra.
Las palabras del sueño resonaban en su mente como un eco inextinguible, abrasando su conciencia con el fuego de su significado. Se encontraba en un momento crucial de su vida, un instante en que la razón y la fe danzaban en un torbellino violento e imparable. Sentado en el borde de su lecho, en el frescor de la madrugada, sus pensamientos eran como olas indómitas que azotaban las rocas de sus certezas. Sabía que las decisiones que enfrentaría hoy pasarían por el tamiz de la historia, condenadas a sopesarse en las balanzas eternas, allí donde todo se revela y ningún corazón se oculta. Con el cuerpo aún tenso por las imágenes oníricas, miró a su esposa dormir plácidamente a su lado. «He sufrido mucho hoy, por causa de este justo», había murmurado ella en la noche, en revelación compartida por una fuerza que trascendía el entendimiento humano. Pilato intentaba apagar esos pensamientos, temiendo que el umbral de sus convicciones pudiera resquebrajarse al cruzarlo. Sentía el preludio de algo mucho más grande de lo que podía comprender, una verdad inmutable que esperaba opaca, velada entre sombras y luces. El prefecto se levantó finalmente, movido por la urgencia de esclarecer el conflicto que tenía lugar en lo más profundo de su ser. La noche había sido testigo de su lucha interna, y la aurora, con sus tenues destellos dorados asomándose en el horizonte, prometía una claridad que todavía le costaba vislumbrar. Caminó hacia la ventana, y allí, con los primeros rayos del sol acariciando su rostro, cerró los ojos en un intento desesperado por hallar cierta paz. Pero las palabras del sueño, el apremiante susurro del justo, continuaban arremetiendo contra las fortalezas de su resistencia. Regresó la mirada hacia los opulentos estandartes romanos que adornaban su habitación, encarnaciones tangibles de su lealtad a un imperio basado en espada y conquista. Sin embargo, en ese momento, aquellos símbolos de poder se sentían vacíos, desprovistos de significado frente a la inmensidad del enigma inmaterial que le acechaba. En su interior, el pulso de algo invisible pero cierto latía con fuerza, como un presagio ineludible sobre la sangre inocente que pendía de sus decisiones terrenales. Abandonó el fresco confort de su alcoba para preparar la jornada que le aguardaba. Con cada paso, sentía que marchaba hacia el filo mismo de un destino del que no había retorno. Las palabras de la figura luminosa permanecían grabadas en su memoria: «No tengas nada que ver con este hombre justo», y aunque el prefecto era un hombre de leyes y deberes, el eco de la justicia le recordaba lo que debía hacer. La imagen del inocente, aún sin haberse enfrentado a él, surgía como un espectro en el ojo de su mente, un faro de verdad que iluminaba su impulso vacilante hacia el juicio que había de presidir. La residencia se despertaba con la clamorosa sinfonía del servicio matinal, los murmullos del personal resonaban suavemente, ajenos a su dilema. Sin embargo, en estos momentos de soledad aparente, Pilato sentía las argollas del destino entrelazándose a su alrededor, inexorablemente. Él, quien estaba acostumbrado a dictar el orden de un mundo disociado, se encontraba frente a la irracionalidad misma de un conflicto revelador. ¿En quién debía confiar? ¿A qué debía aferrarse? En una encrucijada de caminos, solo una dirección apuntaba al horizonte de su intranquila alma, y con cada latido del corazón, su resolución se fortalecía o se desmoronaba. Mientras se preparaba para salir hacia el lugar donde se llevaría a cabo la audiencia, Pilato se detuvo brevemente ante el espejo, buscando en encuentro inesperado su propio reflejo. En ese instante de autorreflexión, cuestionó la naturaleza de su autoridad. Sabía que pronto se encontraría en medio de una multitud clamando por venganza, sedienta de justicia o al menos de algo aliviador para sus almas perturbadas. Y en ese océano de voces, debía decidir, consciente de que el poder que esgrimía no podía compararse con la grandeza del poder moral al que se veía confrontado. Salió al exterior, donde el aire fresco y la luz del día lo saludaron con una persistente sensación de urgencia. Aunque el sol comenzaba su ascenso, no lograba calentar la incertidumbre que anidaba en su pecho. En la intensificación de su pulso, sintió que aquel día marcaría un punto de inflexión, no solo en su vida, sino en las esferas invisibles donde se intercambian los susurros de los justos y los juicios de los poderosos. Con cada paso que daba, Pilato avanzaba hacia un destino escrito más allá de las estrellas y los pergaminos del hombre, como si cada uno de sus pasos se inscribiese en la senda de la eternidad. El prefecto sabía, en lo profundo de su ser, que estaba al borde de una revelación personal, donde el peso de un solo acto trascendería la historia y los corazones, dejando una marca perdurable en la conciencia de la humanidad. Llamado a la acción,
Si resuena contigo el conflicto entre la conciencia y el deber, comparte tu respuesta en los comentarios. Ayúdanos a que este mensaje inspire a más personas. Suscríbete, da me gusta, y cuéntanos sobre las señales espirituales que hayas experimentado. Capítulo 4. El Tribunal de lo Eterno. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por los ventanales del pretorio. Una bruma ligera, casi etérea, cubría la ciudad de Jerusalén, como un velo que ocultaba los acontecimientos a punto de desatarse. Pilato, con el rostro marcado por la noche de vigilia, se preparaba para enfrentar lo inevitable. El sueño, la advertencia celestial, aún lo perseguía como una sombra viscosa imposible de disipar. Entre las paredes de piedra, el murmullo creciente de la multitud afuera rugía como un río que prometía devorarlo todo. El prefecto caminó lentamente hacia el lugar del juicio, cada paso cargado de una tensión inaudita, como si un peso invisible le retuviera. Sabía que su nombre, su papel, pronto serían ligados a una decisión que trascendería su mandato y su tiempo. A lo lejos, podía distinguir el eco de los cantos, los cánticos de un pueblo que clamaba por justicia, o tal vez por venganza. Su corazón latía con un ritmo que ya no le pertenecía, atrapado entre el deber y lo que su alma instintivamente reconocía como una injusticia superior. Al llegar al tribunal improvisado, el ruido se intensificó. Como una marejada, el tumulto subía y bajaba, oscureciendo la razón misma. Pero fue en medio de aquel caos donde Pilato encontró el silencio, un vacío que se extendía desde el centro de su ser hasta el exterior, dirigiéndolo a lo que realmente importaba. Fue entonces cuando sus ojos encontraron el rostro del inocente. Con un aura de serena dignidad, se erguía aquel hombre, cuyas miradas no juzgaban, sino que comprendían. En ese instante, Pilato sintió que entendía el verdadero significado de su sueño, la voz que le había advertido, el delicado equilibrio entre el poder terrestre y la justicia divina. Al dirigirse al asiento de juicio, la multitud rugía sus demandas, intentando ahogar sus vacilaciones. Un juicio que parecía decidido de antemano, un veredicto que debería proclamar en contra de todo lo que su ser interior revelaba. Sin embargo, muy dentro, un destello de esperanza se aferraba a la posibilidad de la redención. La figura del hombre justo frente a él brillaba con una luz que ninguna turba podría opacar. Pilato alzó una mano, demandando silencio, y lentamente, la multitud cedió, aunque el murmullo persistía bajo la superficie como una corriente subterránea. Sus pensamientos eran un torbellino, cada palabra del inocente resonaba, no en el aire, sino en su conciencia. Mi reino no es de este mundo, había dicho, y esas palabras creaban un eco que no podía deshacer ni olvidar. En los ojos del hombre reconocía una profundidad que ninguna sentencia humana podría abarcar. Con voz temblorosa, Pilato se dirigió a la turba, intentando razonar con ellos, preguntarles, ¿a quién queréis que os suelte?, buscando un resquicio donde la justicia terrenal pudiera coincidir con la divina. La respuesta llegó como un torrente, eligiendo la libertad de alguien más culpable, aferrando el destino del justo entre los dientes ensangrentados del sistema que él mismo representaba. La presión del deber, la lealtad al emperador, y el orden político sofocaban cualquier intento de resistir el flujo de los acontecimientos. El murmullo de su esposa aún resonaba en sus oídos, he sufrido mucho hoy por causa de este justo, pero incluso esa advertencia parecía una nota discordante en la orquesta de caos que gobernaba el instante. Mientras las palabras continuaban fluyendo, entre los fragmentos de sutilezas legales y el clamor de la muchedumbre, Pilato intentó encontrar una grieta, un momento para rendirse a ese impulso que empujaba a su alma hacia la redención. Finalmente, con un peso que había perdido el poder de controlar, cedió al tumulto de la multitud. Ante el rostro del inocente, tomó la decisión que marcaría la historia, lavándose las manos frente al pueblo como si el agua pudiera purgar aquella injusticia que, en el fondo de su ser, había intentado evitar. No obstante, sabía, con una certeza dolorosa, que las aguas no podrían borrar el peso de aquella elección. En el momento en que el juicio concluyó, un frío inexplicable envolvió a Pilato. Había reaccionado como un actor atrapado en un papel ya escrito, donde las palabras no eran suyas ni los actos bajo su mandato. Mientras el inocente era llevado, cada paso se tornaba un eco por la eternidad, dejando tras de sí el rastro de lo inevitable.
Cuando la multitud comenzó a dispersarse, llevándose consigo el tumulto y la furia, Pilato permaneció en pie en el quieto centro del estrado, con los restos del amanecer extendiéndose sobre él. La advertencia en el sueño, aquella visión que había descubierto su vulnerabilidad, seguía palpitando, una brasa que no podía extinguir. Y sin embargo, dentro de toda esa desolación, persistía un hilo de esperanza, el anhelo de que algún día el tribunal de lo eterno podría ofrecerle la paz que su ser ansiaba y la redención que no había podido hallar esa mañana terrenal. Capítulo 5. Las manos del destino. El peso del destino se sentía palpable aquella mañana, impregnando el aire con un presagio que agriaba la esperanza y ensordecía la razón. El eco de las calles, normalmente bullendo con la vida de Jerusalén, se desvanecía en un susurro tenso mientras Pilato se adentraba en su despacho, sus pasos resonando como un tambor impregnado de inminencia. A su alrededor, las sombras de los pilares se alargaban como figuras espectrales, testigos mudos del dilema que le carcomía. En su mente, la voz de su esposa era un canto amoroso y temeroso que le traía un mensaje perturbador. «He sufrido mucho hoy», le decía su sueño repetido, esa advertencia que se entrelazaba con los misterios inexplicables y eternos, por causa de este justo. Pilato se detuvo al pie del tribunal, sintiendo como la responsabilidad se enredaba en su pecho como una garra invisible y sofocante. Las luces de la aurora pintaban el horizonte de un rojo tenaz, símbolo de la sangre que aún estaba por ser derramada. Los testigos presentes giraban en torno a Pilato como figuras atrapadas en un lienzo inacabado, su mirada aguda pululando de miradas ansiosas que colisionaban contra la pared de su autoridad. Incluso en el bullicio de la multitud, el silencio del alma de Pilato se volvió ensordecedor, la balanza de la justicia y la autoridad titubeaba en el borde de lo que había visto en su sueño. En la distancia, el murmullo del pueblo que clamaba por justicia o venganza vibraba en el aire, sus voces eran un océano rugiente que convergía en la figura del inocente. Aquellos ojos que lo observaban eran un espejo en que se reflejaba una verdad aterradora, la justicia y la culpa habían adoptado rostros humanos que el destino se negaba a desdibujar. Enfrentado al dilema de lavar sus manos o aferrarse a un atisbo de redención, Pilato enfrentaba el desafío de lo humano contra lo divino. El eco de Roma retumbaba en su conciencia, la política, el poder, la seguridad personal, todo entrelazado en una danza de exigencias que lo arrastraban hacia el abismo del compromiso. Pero las palabras de advertencia resonaban más fuerte, estableciendo un contrapunto desgarrador entre el deber terrenal y la llamada espiritual. El agua destinada a purificar sus manos estaba lista, un recurso desesperado en el teatro de la responsabilidad que no podía eludir. La tibieza del líquido burbujeando suavemente en su cuenco era una metáfora amarga de la impotencia humana ante los designios del cielo. Aquí, en mis manos, pensó, sujeto el destino no solo de un hombre, sino de la humanidad. Sin embargo, por encima de los ecos de la responsabilidad, se erguía un sutil susurro, un aliento profundo que provenía de un lugar más allá del tiempo y del temor. Una chispa de reconocimiento cruzó su mente, una comprensión evanescente de que este acto de lavar o no sus manos no era meramente simbólico, sino una elección de dimensiones eternas. Su corazón osciló entre la resignación y la determinación mientras sumergía las manos bajo el agua, el sonido del líquido susurrante inundando el vacío que las voces del pueblo no podían llenar. En aquellos segundos eternos, Pilato sintió como si las manos del destino no fueran solo las suyas, sino también las de aquellos que habían cruzado puertas innombrables. En ese momento, rompiendo la superficie del agua, vio un reflejo, no solo del rostro del inocente, sino también del suyo, distorsionado por el líquido, aún por decidir su verdadera forma. En su mente resonaron las palabras de su esposa una vez más, cada palabra una campanada que marcaba el latido de su humanidad: no tengas nada que ver con este justo. Pilato levantó la mirada para encontrarse con los ojos del inocente, ojos que no pedían clemencia, sino comprensión. Y en el acto simbólico que habría de cambiar para siempre el curso de la historia, el agua fluyendo por sus manos selló su elección entre el destino cedido y la búsqueda de absolución. La multitud exclamó su veredicto en un rugido de aprobación o desdén, las voces envolviendo el tribunal en una sinfonía discordante. Mientras el eco del destino se desvanecía en el tiempo, algo cambió en el aire, un suspiro del universo que sugería que tal vez, solo tal vez, incluso el más endurecido corazón podía encontrar un atisbo de redención entre las sombras, que incluso las manos más manchadas tenían la capacidad de dejarse guiar hacia la luz. Al alejarse,
Pilato sintió un peso aún desconocido y antiguo descender sobre sus hombros, no una sentencia, sino una carga compartida con un cosmos que entendía que las verdaderas decisiones, aquellas que median entre la eternidad y lo terrenal, rara vez se purifican con el simple acto de lavar las manos. Capítulo 6. La hora de la decisión. Los primeros rayos del amanecer acariciaron suavemente los muros de piedra de Jerusalén, como si el cielo mismo intentara disipar las sombras acumuladas durante la noche. Sin embargo, el interior de las estancias de Pilato no compartía esta luz. En su corazón, el prefecto romano sentía un peso que superaba al imponente poder del imperio que él representaba. Era la hora de decidir, y cada fibra de su ser era consciente del impacto inmenso y eterno de lo que su elección significaría. Ahí estaba, frente a la multitud que crecía en número y furia, el hombre cuya simple presencia planteaba preguntas insondables. Jesús, aquel a quien el eco nocturno del sueño había llamado justo. Pilato lo observaba, y en ese instante, el bullicio a su alrededor se desvaneció temporalmente. Solo quedaban sus pensamientos y la figura serena de un hombre que parecía llevar consigo la calma de un océano en medio de una tempestad. La multitud, impaciente por una decisión, se tornaba más ruidosa, exigiendo la crucifixión. Las voces, que se entrelazaban formando un coro desafiante, eran el reflejo del conflicto del prefecto, el deber hacia Roma y la burocrática justicia de los dioses imperiales, frente a la universal e inalterable verdad que parecía irradiar desde aquel prisionero. Las palabras susurrantes del sueño seguían revoloteando en su mente, como espíritus que nunca encontrarían descanso. No tengas nada que ver con este hombre justo. Pilato cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar en su interior la fuerza para resistir las demandas de un pueblo sediento de condena. Entonces recordó el rostro preocupado de su esposa y sus advertencias, también motivadas por sus propias visiones nocturnas. ¿Sería posible que un sueño, un simple murmullo del subconsciente, tuviera el poder de alterar destinos arraigados en siglos? Mientras garfios invisibles tensaban su conciencia, Pilato miró al cielo, buscando respuestas en el vacío etéreo. ¿Acaso la voz del creador de todo lo visible e invisible se manifestaba en estas encrucijadas de su vida? En su corazón, reconocía la enorme responsabilidad de lo que implicaría condenar a un hombre justo. Pero el temor hacia las represalias políticas, hacia perder su posición y levantar la ira de César, era igualmente abrumador. La tensión de aquel momento parecía hacer eco en el cosmos, un murmuro ancestral discutiendo con el presentimiento moderno. La humanidad entera, con sus fallos y glorias, con sus luchas y redenciones, con sus legados de incertidumbre o certeza, parecía agolparse en la pequeña arena donde Pilato se debatía. Las palabras esperaron en los límites de su boca, inmutables y poderosas, pero el temor permeó por un instante su juicio. Finalmente, levantó la mano en señal de que tenía algo que decir. Un silencio espectral descendió sobre todos. «Traedme agua», ordenó Pilato con una voz que no transpiraba propia determinación, sino cautela. Mientras el líquido claro corría sobre sus manos, el símbolo del lavado no era suficiente para acallar lo que ardía en su pecho. Lavó sus manos, pero no podía limpiar su corazón. Declaró ante todos que el destino de aquel hombre no podía ser encontrado en él, que era asunto del pueblo. En esa proclamación se encontraba la elección de no decidir, el abandonar el juicio a otros para que el río del destino siguiera su curso. Mientras el bullicio de la multitud crecía nuevamente, llevándose a Jesús hacia el dolor inevitable de la cruz, Pilato se quedó observando el agua en sus manos, un símbolo que, lejos de ser liberador, era simplemente la envoltura vacía de una decisión no tomada. Aunque su posición de político romano había sido salvaguardada, ¿a qué precio para su alma? Y mientras el tumulto se dispersaba, con la resolución oficialmente establecida y el silencio reinstaurándose en las calles empedradas, el prefecto volvía a su residencia con otro tipo de silencio, uno mucho más pesado que reducía la impresionante magnificencia de Roma a un eco distante. Ahí, un susurro perdurable prometía perseguirlo, recordándole el día en que los reinos del mundo y el reino del cielo se encontraron frente a él y él optó por el camino de lo callado. El tiempo continuó su marcha inexorable,
pero para Pilato, aquella luz del amanecer encendiendo las piedras en Jerusalén se quedaría suspendida en un lugar especial de su memoria, una vigilia de incertidumbre que lo emplazaba a reflexionar sobre el valor verdadero de las decisiones que marcan no solo vidas, sino también almas eternas. Sabía que su elección había trascendido lo político y ganado entrada en lo sagrado, y con ese conocimiento, había perdido su complacencia con la moralidad mundana. Llamado a la acción. Cuando la vida te presenta encrucijadas, ¿cuál camino eliges? Comparte tu experiencia, suscríbete, y permite que estas narrativas te acompañen en tu propio viaje de introspección y sabiduría. Capítulo 7. El precio de la inacción. El sol se alzaba con una indiferencia apabullante, borrando los tenues trazos del sueño que apenas había dejado una sombra en la memoria de Poncio Pilato. El prefecto miró el agua clara y prístina correr entre sus dedos, corrientes que parecían simbolizar una pureza que sentía incapaz de alcanzar. A su alrededor, las sombras de los eventos recientes se disipaban bajo la cruda luz de la mañana, pero en su interior, el murmullo del sueño persistía, como un eco tercero de una verdad ineludible. Las voces de la multitud resonaban aún en sus oídos, como una tempestad atrapada entre las paredes solemnes del pretorio. ¿Qué es la verdad?, había preguntado alguna vez a un hombre cuya calma era como un espejo imperturbable. Esa pregunta ahora pendía sobre él como un peso invisible, llevándolo por caminos de introspección que había evitado con esmero durante mucho tiempo. En la quietud forzada de aquel momento, Pilato comprendió que su inacción no había sido más que un acto de complicidad. Mientras el agua corría por sus manos, intentó disolver su dolor en el pequeño riachuelo que unía sus dedos, sin poder borrar la sensación de impotencia que se aferraba a su alma como una sombra eterna. El tumulto se disolvió en la lejanía, el gentío se dispersó como hojas ante el viento, pero cada paso en retirada le presentó una oportunidad perdida, cada rostro entre la multitud le devolvía la mirada con el reflejo de una justicia que no podía, o no quería, discernir. En la distancia, las colinas de Judea se alzaban como guardianes perpetuos de secretos antiguos, testigos implacables del destino que él había elegido no detener, incluso cuando las estrellas del universo parecían alinearse para advertirle. Había hecho suficiente, se repetía, mientras sus ojos seguían el curso de un arroyo hacia horizontes que nunca podría cruzar. El acto de lavar sus manos, convencido de su propia inocencia, no fue más que un gesto vacío, una esperanza desesperada de redención que solo involucraba el exterior, porque dentro de él, el juicio ya se había consumado. La voz de su esposa, resonando con la urgencia de una verdad luminosa, era el eco persistente que sus labios no podían disolver. Asumió su puesto habitual en la silla de juicio, ahora vacía de significado y llena de una melancolía que flotaba ligera en el aire de la mañana como la bruma sobre el mar. Cada rostro desconocido en la multitud era una pregunta sin respuesta, una interpelación a la que solo su conciencia podía recurrir. Las palabras y acciones que habían pasado eran como un flujo incesante de un río implacable, y Pilato se hallaba varado en una ribera donde la lógica cedía lugar al misterio insondable del ser. La figura del inocente, desvaneciéndose en la distancia, apareció en su mente con una quietud que perturbaba más que cualquier griterío ensordecedor. El símbolo de lo absoluto, un acto de amor que ni el poder ni la política podrían desmenuzar, florecía en su interior, desgarrando la estructura misma de la realidad que veía ante sus ojos. La imagen de aquel hombre justo, avanzando sin resistencia hacia un destino que habrían considerado inevitable, era como un faro que bosquejaba una humanidad demasiado pura que sus prácticas tradicionales no podían alcanzar. Día a día, el eco del sueño revoloteaba a su alrededor, una advertencia como un canto de sirena, y la promesa que había rehuido regresaba cada vez más fuerte, impulsándolo hacia una nueva comprensión de sí mismo. Él no era ni juez ni juzgado, el destino había determinado su papel como aquel que debe reconocer la verdad de su propia capacidad para el amor y el entendimiento. Finalmente, las visiones que habían aparecido en su descanso comenzaron a adquirir un nuevo significado. Pilato, el hombre que se aferraba a los favores del poder y las abrazaderas del juicio humano, se contemplaba a sí mismo en el espejo interno de su espíritu. ¿Cuál es el precio de la inacción? En ese espacio entre la vigilia y el sueño, donde los mundos se funden en una energía atemporal, él comenzó a discernir la respuesta. Aquel sueño, como un destello galopante de luz divina, finalmente empujó su conciencia a buscar la paz interna, una búsqueda por entender las encrucijadas de su ser.
la promesa de redención, un susurro celestial nunca silenciado y ahora siempre vibrante, abrió el camino hacia una comprensión más amplia y significativa. Aquello que había considerado imposible se alzó como una posibilidad ineludible, el poder del amor eterno, delineando la vía hacia la verdad y la justicia, era el regalo que la fe había destilado, un faro en su caminar hacia el perdón. El camino hacia la redención no fue fácil, pero aquel sueño, esa advertencia del justo, era el timón de su alma, aquella que había resuelto abrazar incluso cuando el mundo insistía en reconducirla hacia la oscuridad. En la búsqueda del entendimiento divino, por fin halló la luz que despoja de dudas y temores, ofreciendo un lugar de paz y comprensión donde incluso las almas endurecidas pueden volver a florecer bajo el toque misericordioso del amor eterno. Epílogo: la paz en la comprensión. El viento del desierto soplaba con una presencia invisible, ondeando a través de los muros de piedra y tejidos arrugados del palacio que había sido testigo de decisiones trascendentales, al mismo tiempo, terrenalmente frágiles. Allí, en una fresca tarde, Poncio Pilato se encontró de nuevo examinando la textura de sus propios pensamientos. Este lugar del juicio ahora dormitaba en un peculiar silencio, permitiendo que los ecos del pasado susurraran una historia de redención que mucho después sería contada entre luces y sombras. En su soledad reflexiva, Pilato se preguntaba sobre el camino invisible que lo había conducido a aquel instante, más allá de los decretos imperiales, más allá de las sibilas susurrantes de Roma. En la penumbra del altar de su conciencia, las palabras que había oído en aquel sueño volvían a erguirse, recordándole un llamado al que no había respondido, y un destino que no pudo desviar. Aquel hombre justo, cuya esencia suplida irradiaba verdades inquebrantables, resonaba con una claridad que el tiempo no había empañado. Así que, en el corazón de aquella introspección, entrelazando el presente con los remanentes de sus sueños proféticos, Pilato comenzó a percibir un mosaico más amplio de comprensión. ¿Era posible que el sueño, lejos de ser una advertencia para su vida terrenal, hubiera sido una guía para su salvación eterna? Las preguntas abrasaban con la tibieza del sol vespertino, hasta que una paz única comenzó a asentarse en su intuición. Un destello del río Jordán titiló en su memoria, el líquido vital que en un pasado fundamentaba rituales de purificación. Allí estaba él, sumergido no en aguas visibles, sino en un flujo espiritual de comprensión. Las parábolas antes enigmáticas comenzaron a tomar forma, los caminos de un propósito mayor que no sucumbía ante los designios humanos eran ahora distinguibles. Pilato comprendía que no era libertad lo que el juicio requería del inocente, sino el reconocimiento humano de una justicia que trascendía la condena. Con sus pensamientos fluyendo como un coro de reconciliación silente, Pilato comenzó a imaginar al carpintero de Nazaret no como a un hombre derrotado, sino como a un Salvador cuyos caminos, aunque ocultos para muchos, habían pavimentado eones de esperanza y redención. El espíritu del justo brillaba en su interior con una luz que no pudo ignorarse más. Era esta la verdad eterna que los sueños solo harían vacilar, pero no olvidar. Y así, en una búsqueda solitaria que comenzó con un sueño remoto y una advertencia celestial, Pilato finalmente encontró paz en el entendimiento pleno. Los días futuros ya no serían una sucesión de deberes y encuentros con la justicia temporal, sino una invitación continua a subsumirse en entendimientos espirituales, un retorno constante a ese río invisible que limpia y transforma el corazón. ¿Anhelas más narrativas que profundicen en el alma y espíritu? Mantente aquí, únete con tus gestos de suscripción y cariño, para recibir más historias que inspiren y transformen, iluminando senderos de fe y amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.